0. Si yo hago raíz cuadrada de menos 2 al cuadrado más menos 2 al cuadrado más 0 al cuadrado, recuerden colocar las tres componentes porque estamos hablando en un vector en R3. Por más que z valga 0, el 0 se coloca igual. Y en este caso, cuando yo resuelvo, me va a dar raíz de 8. Si yo calculara la componente del otro vector, del vector de sentido opuesto, me tendría que colocar yo acá 2 al cuadrado positivo, más 2 al cuadrado, 2 positivo, más 0 al cuadrado, y también me terminaría dando raíz de 8. Esa es la relación que yo quiero que ustedes entiendan, que dos vectores de sentido opuesto, las componentes vamos a tener distintas, porque vamos a tener componentes que no son iguales en valor, vamos a tener en un lado valores negativos y en el otro lado valores positivos, pero si yo tengo que calcular el módulo o la dirección de dos vectores que sean opuestos, voy a tener que obtener el mismo módulo y voy a tener que obtener la misma dirección. Recordemos que la dirección era ese ángulo que formaba el vector con el eje X positivo. Si yo tengo dos vectores de sentido opuesto que tienen la misma dirección, justamente van a tener el mismo ángulo con respecto al eje X positivo. En este caso, nos daría entonces como respuesta al ejercicio que las componentes del vector PF son menos 2 y 0. Acá vendría una coma, se ha tipiado mal. Y que el módulo del vector PF, que se designa de esta forma, con estas dos liñitas, si ustedes quieren simbolizar o escribir el módulo de un vector, en este caso, tienen que colocar las mismas líneas que colocamos con valor absoluto, es como se denota en este caso el módulo del vector PF, es igual a raíz de 8. Les sugiero que los ejercicios, cuando ustedes los resuelvan, y también en los parciales o en los simulacros, cuando las raíces no sean exactas, dejen el resultado como raíz de 8. ¿Por qué les digo esto? Porque así es como lo van a encontrar tanto en la respuesta de sus libros como en las opciones múltiples de los parciales. Si empezamos con, si bien, si yo les pido graficar esto, este vector, ustedes van a tener que calcular cuánto es raíz de 8, porque van a tener que calcular cuánto tiene que medir ese vector, qué longitud va a tener ese vector. En ese caso sí, lo tendrán que resolver en la calculadora y ver aproximado qué valor les da, pero en lo que son resoluciones de sus ejercicios en el libro y en el parcial, las raíces que no sean exactas las van a encontrar de esta forma. Raíz de 13, raíz de 8, raíz de 15, todas esas raíces que no nos dan valores exactos van a encontrar la respuesta de esta forma. Profe, en ese caso se puede poner 2 por raíz de 2. Sí, si lo quieren escribir como la mínima expresión, también lo pueden hacer. De hecho, hay algunos ejercicios en sus libros que las soluciones las tienen escritas como la mínima expresión posible y también sería correcto. Sí. Está bueno eso porque también empiezan a como agilizar un poco en todo lo que es raíces, potencias, que a veces la descomposición o sea, a ver, no es obligación. Siempre fíjense en las opciones múltiples, que cómo están escritas esas raíces y encontrar, ver si encuentran la solución correcta. A veces son pequeñas, por así decir, pues ni siquiera son trampas, pero también es un modo para hacer que ustedes agilicen el razonamiento de las operaciones, en vez de colocarle raíz de 8, como dice el compañero, colocarle 2 por raíz de 2, que también significa el mismo valor. Bien, vamos a ver el segundo ejercicio, que está muy relacionado con lo que veníamos hablando de vectores de sentido opuesto. El número 2 nos pide hallar un vector con sentido opuesto a B, de componentes menos 2, 4 y menos 1, y que tenga como punto final el punto F, de coordenadas 2, 0 y menos 7. Si nos ponemos a ver, seguimos trabajando en R3, ya que el vector tiene tres componentes y el punto final tiene tres componentes. Es coherente que las componentes y los puntos se encuentren en la misma dimensión. Podemos tener dos componentes o tres, en este caso. Y lo que me pide acá es encontrar un vector de sentido opuesto al vector B. ¿Qué dijimos? Si nosotros tenemos un vector B que es igual a menos 2, 4 y menos 1, gráficamente yo podría decir que este vector va hacia la derecha. Si mi vector va hacia la derecha, mi opuesto tiene que ir hacia la izquierda.
Esto sería una forma de graficar dos vectores de sentido opuesto. Si tengo el vector B, mi opuesto de B va a ser menos B. Y para yo obtener las componentes de mi vector opuesto, lo que voy a tener que hacer es multiplicar menos 2, 4 y menos 1, multiplicarlo por menos 1. Este menos 1, cuando yo multiplico las componentes de un vector, lo que hago es justamente propiedad distributiva en cada una de estas componentes, quedándome como resultado, en este caso, mi vector opuesto al vector B va a tener coordenadas 2, menos 4 y 1. Agustín. Cambia el signo. Claro, lo único que yo tengo que hacer para yo encontrar un vector de sentido opuesto es cambiar el signo a todas las componentes de mi vector. Agustín, no sé si has preguntado algo o has levantado la mano sin querer. Chicos, eso contrólenlo, porque si no interrumpo y capaz que se han equivocado. Agustín, Oliva. Bueno. ¿Qué es lo que me pide también este ejercicio? Que justamente una vez que yo obtenga el vector de sentido opuesto, me pide que este vector de sentido opuesto tenga como punto final el punto F, 2, 0 y menos 7. Por lo tanto, lo que me está pidiendo es que yo calcule el punto inicial. ¿El punto inicial con qué? Con las componentes del vector de sentido opuesto y con este punto F, 2, 0 y menos 7. Habíamos dicho que las coordenadas del vector era igual al punto final menos el punto inicial. Si las componentes las tengo, el punto final lo tengo y me falta el punto inicial, lo que debería hacer es, en esta ecuación, despejar punto inicial. Para yo despejar el punto inicial, lo que tengo que hacer es que punto inicial va a ser igual a, justamente, punto final menos las coordenadas del vector. Lo que hacían ustedes para despejar una variable, ¿qué es lo que hacían? Pasaban esa variable de un lado al igual y todo lo demás lo pasaban del otro lado. Ahora mi variable es el punto inicial. Por lo tanto, voy a tener que restar las coordenadas del punto final que me da el ejercicio, 2, 0 y menos 7, restarlas con las coordenadas de mi vector de sentido opuesto, 2, menos 4 y 1. Siempre recuerden que la suma y resta de componentes, sumo y resto las componentes en X con las componentes en X, las componentes en Y con las componentes en Y, y con las componentes en Z con las componentes en Z en el caso que tengamos en R3, si tenemos R2 solamente con X y con Y. Entonces en este caso, presten atención y les digo en serio, presten mucha atención con las operaciones que tienen resta y que tienen el signo negativo, porque ahí es donde más se equivocan. Se equivocan cuando tienen que restarle un número negativo, otro número negativo, o incluso se equivocan cuando tienen que sumarle un valor negativo. Recuerden reglas de signos y todo lo que tenga que ver con el signo negativo, porque es donde más cometen errores. En este caso, por ejemplo, lo que tendríamos que hacer es 2 menos 2, que me va a dar 0 en X. En Y me queda 0 menos 4, menos por menos me queda más, por lo tanto me queda 4 positivo, y menos 7 menos 1, si a un número negativo le resto, le agrego otro número negativo, me sigue quedando negativo, en este caso me va a quedar menos 8. Es decir, que el punto inicial de este vector es 0, 4 y menos 8, el punto final va a ser 2, 0 y menos 7, y las componentes justamente de mi vector, si resto punto final menos punto inicial, me va a quedar 2, menos 4 y 1, y se cumple que es el vector de sentido opuesto al vector menos 2, 4 y menos 1. Este tipo de ejercicio en donde les pide en esta ecuación despejar alguna de las componentes, o el punto inicial o el punto final, la clase pasada yo se los había mostrado, pero no habíamos hecho un ejercicio puntual. Ahora ya con este ejercicio pueden hacer el resto de bastantes los ejercicios que tenían en la primera parte de vectores. ¿Hay alguna pregunta con respecto a esto? No, por ahora no. Bien. No, señora. Uy, señora, si yo me ven con cara de señora. No, señora, te dijo. ¿Qué me queda cuando sea más grande? Ese tiene un punto menos en el parcial. Desapruébalo, profe. Punto menos en el No sé quién parcial. fue. No sé quién fue, pero chicos, todavía señora me queda un poco.
Libre la Bien. materia. Vamos a ver operaciones de números complejos, escúchenme, operaciones de vectores. ¿Se acuerdan que vimos que los vectores los podíamos escribir como un par ordenado o como una terna ordenada, o la otra forma que teníamos era la forma cartesiana, en donde les dije que era lo mismo que la terna ordenada solamente, o el par ordenado solamente que le agregábamos los versores. Si eran en R2, solamente íbamos a tener los versores I y el versor J, y si teníamos R3, teníamos I, J y K. Cuando tenemos que hacer operaciones de suma o de resta, esto es más bien básico lo que vamos a ver, no vamos a tener este tipo de ejercicio en el parcial, pero sí es necesario que ustedes entiendan cómo se hacen las operaciones. Si tuviéramos que sumar el vector A con el vector B, A más B, ya que tenemos A 2i más J menos K, y B es igual a menos I más 4K, fíjense que yo para sumar, en este caso, A está en R3, B también está en R3, pero tenemos que prestar atención que en el caso del vector B me falta el versor J. Por lo tanto, si yo el vector B, claro, como me dicen, si yo tuviera que pasarlo como una terna ordenada, los tres valores entre paréntesis, tendría que poner menos 1, 0 para J, es decir, lo tengo que completar a este vector, 0 para J y 4, en este caso, para K. No puedo sumar y restar vectores que estén en diferente dimensión. Yo no puedo sumar A que está en R3 y B si estuviera en R2. Sumo y resto vectores que se encuentran en la misma dimensión. Que se encuentren en la misma dimensión significa que tengan 3 componentes, en el caso en R3, o que tengan 2 componentes en R2. Y si veo que alguna de las componentes se encuentra ausente, lo que voy a tener que hacer es justamente completarlos con ceros. Por eso acá, cuando hago A más B, yo acá les coloqué 2i más j menos k, y el B les coloqué menos i más 0j más 4k. ¿Por qué le agrego este 0j? Lo pueden hacer, lo agregan o no. Para mí es más fácil, porque así ustedes pueden ver cada columna con qué le corresponda, y no se confunden con los valores que tienen que ir sumando. 2 más menos 1 me va a quedar 1 positivo, 1 más 0 me sigue quedando 1, y menos 1 más 4 me va a dar en este caso 3. Ven que tengo dos vectores en R3 y el resultado también está en R3, es decir, lo que obtengo tras haber sumado o restado tiene que seguir estando en la misma dimensión. En el caso número 2, yo les puse A más menos B. Recordemos que este menos B significa el opuesto, el vector de sentido opuesto al vector B. Este A más menos B, si nosotros vemos reglas de signos, más por menos me queda menos. Yo puedo hacer A más el opuesto de B, o directamente lo puedo transformar en una resta, decir que A menos B y ver cuál es el resultado. Las dos operaciones, sumar por el opuesto o directamente restar dos vectores, nos va a dar exactamente el mismo resultado. Si hiciera A más menos B, coloco el vector A, que en este caso es 2i más j menos k, tengo que ver cuál es el opuesto de B, que habíamos dicho que para calcular el opuesto lo que tengo que hacer es cambiarle de signo a las componentes del vector, por lo que me quedaría i positivo menos 4k. Entonces me va a quedar i más 0j o menos 0j, como lo quieren calcular, como lo quieren poner, el 0 va a seguir siendo 0, y en este caso me quedaría menos 4k. Cuando sumo me queda 2 más 1, 3, 1 más 0 me sigue quedando 1, y menos 1 más menos 4, me quedaría menos 1 menos 4, me quedaría menos 5k. Y acá Perdón, tenemos de profe, vuelta. le hago una Sí, consulta. ¿Se le decime. cambia el número al segundo o a lo segundo o a todo? Y fíjense cómo tengo el El paréntesis. signo. Si yo, Ah, está. o No lo sea, había visto. yo acá tengo solamente que es menos b. Tengo paréntesis a más menos b, solamente le cambio a b. Si tuviera más, podría cambiarles, o sea, si tuviera otro elemento más acá, le tendría que sí cambiar, pero en este caso solamente le cambio lo que yo tengo entre paréntesis. El a Y me una queda como está, consulta, sí. pero adelante del, o sea, del paréntesis de A, ¿no hay un menos ahí?
No, este era el ejercicio 1, Ah, qué ejercicio boludo. 2. Claro, por eso preguntaba. Sí, En por las dudas realidad. les aclaro. Claro. No, lo que les puse como 2 guioncitos del ejercicio. Si yo tuviera, como me decís vos, un menos acá, que lo podrían tener, ustedes tendrían que resolver todo esto y el resultado volverle a cambiar de signo. Ahí sí, eso está bien lo que me está diciendo. Si este menos fuera un menos uno por paréntesis, A más menos B, paréntesis, y cierro todo el paréntesis acá, además de cambiarle el signo a menos B y hacer la operación, a este resultado que a mí me da entre paréntesis, sí le tendría que volver a cambiar justamente el signo. Profe, Y en el disculpe, tercer caso, sí, ahí cuando hay que hacer B, digamos, hay que invertir los signos, hacerle la apuesta. ¿No aplica para J, que sería aquel que yo agrego, que es el que no tengo? sí, si ustedes acá lo quieren poner como menos 0, sí, si tuvieran, obviamente, a ver, acá lo he tipiado más 0 porque es un 0, pero en realidad le tendría que poner Claro, claro. menos. Si Listo. no fuera 0, sí, le tengo que poner justamente un valor negativo. Si tuviera un 3, un 2, un 1, sí me quedaría menos 1, menos 2, menos 3. En este caso no Claro. me modifica el resultado porque es 0, pero sí. Y por último les puse acá el valor del ejercicio 3, que son 3 restas, B menos C menos D. Esta resta yo también la podría traducir como B más el opuesto de C más el opuesto de D. Las dos formas son válidas, pero en este caso lo que voy a hacer es directamente la resta. B, que en este caso me queda menos I más 0J más 4K, menos C, que es 1 más 2J más 3K, menos D, que en este caso me queda, acá en D tengo que completar el I, 0I más 3J menos 2K. Lo que me quedaría, menos 1 más 0, me queda menos 2. 0 menos 2 me va a quedar menos 2. Menos 3 me va a dar menos 5. Y 4 menos 3 me va a dar 1. 1 menos 2, es decir, me queda 1 más 2, me va a dar 3 positivo. Por eso les digo, presten atención a los signos menos, no lo hagan rápido, piénsenlo, fíjense, en este caso, por ejemplo, menos por menos me queda más, no es lo mismo que acá me pongan más 3, que me terminen poniendo un número negativo. No se equivoquen en operaciones que entre todo no son tan difíciles por hacerlo apurado el ejercicio. Todo lo que sean propiedades, yo lo voy a saltear, yo no se los tomo. Este PowerPoint está un poco más completo con respecto a propiedades porque lo he utilizado en otro curso, pero todo lo que sea propiedades, y si la profe les ha dado más propiedades, estudien para el teórico todo lo que sea propiedades según lo que le haya dado la profe Griselda. En el práctico no vamos a ver propiedades, no les voy a tomar que me enumere las propiedades de suma y resta de vectores, sí las tienen que conocer obviamente a la hora de hacer las operaciones, pero no es algo que vamos a dedicar tiempo. Sí, lo que quiero es Profe, que vean. Sí, una pregunta. Ahí en el 3, no entendí por qué no se le cambiaron los signos. acá lo puedo hacer de dos formas, porque yo acá puedo hacer directamente como una resta. Fíjense que no es lo mismo que yo tenga A más el opuesto entre paréntesis. Fíjense que yo para escribir un opuesto le pongo paréntesis, y acá directamente lo que yo tengo una resta. Si vos le cambias los signos, si vos decís B y acá pones opuesto de C y acá pones opuesto de D, lo que vas a tener que hacer entre medio es colocar un signo más. Es decir, si vos, ¿por qué? Porque si vos cambias y acá colocas el opuesto de C y acá pones el opuesto de D y encima le agregás un signo de resta, vos lo que estarías haciendo en realidad es sumando los tres vectores. Una cosa es a sumarle el opuesto de B y otra cosa es decir A menos B. Si yo digo A menos B, ya no estoy buscando un opuesto, directamente lo que estoy haciendo es una resta, que en este caso es lo que estoy haciendo yo en el valor de 3. A Ah, B entonces no le es el resto opuesto, C. sino que es una resta lo que se hace. Claro, si yo le escribiera, esto se los quiero poner acá, si yo esto escribiera de esta otra forma, denme un momento, y pusiera, por ejemplo, en este caso, paréntesis, B más, y acá pongo un paréntesis, menos C más menos D,
Ahí también estaría haciendo una resta, que se los voy a agrandar. Acá también estaría haciendo una resta. Y estaría haciendo exactamente lo mismo, o sea, me tendría que dar el mismo resultado de acá, menos 2i más 5, menos 5j más 3k, pero primero voy a tener que buscar el opuesto de C, después voy a tener que buscar el opuesto de D, y lo estoy transformando como si fuese una suma. Si quieren después ustedes prueben, en ambos ejercicios les tiene que dar exactamente el mismo resultado de vectores. Una cosa es que ustedes encuentren esto, más menos C, y acá sí tienen que buscar el opuesto de C, y acá sí tienen que buscar el opuesto de D, y otra cosa sería encontrar que tres vectores directamente lo están restando. En ambos casos van a llegar exactamente al mismo resultado. Gracias, Sí, profe. Juan Cruz. Sí, perdón, Disculpe, Nicolás. profe. En en el tercer ejercicio, justamente de lo que estaba hablando, estaba viendo y no sé por qué J, vio que J da menos 5, pero después en cada uno dice que es una suma, que 2 más 3 te daría 5J. Pero nada, esa es mi duda. Si yo a 0 le resto 2, ¿cuánto me da? Menos 2. Y si a menos 2 le resto 3, Ah, no tiene nada que ver el hecho de que sean positivo por la suma de la izquierda, se toma en cuenta el menos de la izquierda de todo. fíjense, siempre tengan en cuenta la regla de los signos. Menos por más, ¿qué me queda? Menos. Menos. Menos por menos me queda más, y más por más me queda más. Entonces, si yo tengo 0, menos 2 me va a dar menos 2. Menos 2, menos, más 3, el menos y el más, ¿qué me queda? Me queda menos. Por regla de signos, justamente. Fíjense que yo acá tengo la resta, ¿no? 0 menos 2, me queda menos 2. Menos 2, menos, más 3, si hacen esto en la calculadora, van a ver que les queda justamente menos 5. Lo que sí les Es puedo como dijo modificar. recién, si lo pasamos a opuestos, se suman los opuestos, que serían los negativos. Pero no Exactamente, si sería solo ustedes una lo... multiplicación. No, chicos, a ver, es matemática. Si yo a menos 2 le resto un número positivo, ese menos con el número positivo gana el menos, y voy a tener un número, pónganlo en la calcu, si tienen una calculadora cerca. Menos 2, menos, más 3, menos por más, me queda menos. No se confundan, a ver, es matemática, chicos. Ya tanto Claro, a o fondo sea, no puedo irme, pero no hacer vienen, menos 2 más 3, sino hacer menos 2 menos más 3. Y ahí ver la claro, diferencia. claro, porque tengan en cuenta que este signo yo lo tengo que ir distribuyendo en cada uno de los elementos. Si les es más fácil hacerlo como vimos antes, B más menos C más menos D, y hacer los opuestos y transformarlo en una suma, lo pueden hacer, no hay problema. Vean bien a qué valores tengo que buscar el opuesto. Por supuesto que el primero no, recién el segundo y el tercer vector. Y si lo quieren transformar en una suma, el ejercicio es válido. Pero no hagan 2 más 3. Me quedan menos 2 menos más 3. Entonces me quedaría menos 2 menos 3, menos 5, 4 menos 3, me va a quedar en este caso 4 menos 3 me queda 1, 1 menos 2, acá también, menos y menos me queda más, me va a quedar 3 positivo. Ojo con los menos, practiquen restas, porque después se confunden en eso los parciales, y un error que tengan al principio lo trasladan y lo llevan por todo el procedimiento, y al final les termina dando un resultado que está mal. Profe, disculpe, de todo esto, ¿hay archivos en el aula virtual para que se pueda practicar, para que se pueda realizar? Sí, tienen todo el libro. Yo se los mostré la clase pasada, tienen la guía del práctico. Después, si quieren al finalizar la clase, se los vuelvo a mostrar. Pero tienen el libro, en el aula virtual tienen un link del libro teórico y un link que dice el libro parte práctica. Si entran a la parte práctica, si investigan un poco el aula virtual y se amigan un poco con el aula virtual, van a ver que hay la primera unidad dice vectores. Y lo tienen sumamente ordenado. Sí, Primero que lo está en que el son Drive, nódulos. ¿verdad? Claro, que tienen un drive y que están por unidades. Tienen vectores, después tienen rectiplano, o sea, lo tienen ordenado como subcarpetas, y cada carpeta es una unidad. Sí tienen para hacer un montón, y cada ejercicio tiene también su resolución, entonces pueden ver si lo que están haciendo está bien o no. De hecho, les dije la clase pasada, creo,
Fíjense que al principio tienen ejercicios resueltos completos, cómo es el procedimiento, qué cálculos se hacen. Entonces, si de última no se entiende muy bien esto, o necesitan alguna otra explicación, si bien me pueden preguntar y lo volvemos a ver, no hay problema, se pueden guiar teniendo ese ejercicio hecho al lado y ver, bueno, ¿qué hizo acá? Esto, bueno, yo hago lo mismo, pero con otros valores distintos. Entonces van teniendo como un procedimiento de los ejercicios para que puedan practicar. Sí, tienen, un montón. Después cuando terminemos los últimos 5 minutos, si quieren les vuelvo a mostrar, pero pensé que se los había mostrado el lunes pasado. Si no se los he mostrado, se los muestro hoy. ¿Qué otras operaciones podemos tener nosotros con respecto a vectores? Podemos multiplicar un vector por un escalar. ¿Qué es un escalar? Un escalar es un número cualquiera, una fracción, puede ser el 0, puede ser un valor positivo, puede ser un valor negativo. ¿Qué pasa? Cuando multiplicamos un vector por un escalar, es decir, estamos multiplicando las componentes de un vector por un escalar, anteriormente lo hicimos, multiplicamos el vector por menos 1 para que nos dé un vector opuesto. Entonces, ¿qué pasa? Hay dos situaciones que nosotros vamos a tener cuando multiplicamos un vector por un escalar. Primero que nada, vamos a obtener otro vector en donde se va a cambiar solamente el módulo, lambda veces, esto que tienen acá se denomina lambda, y es como vamos a designar justamente a los escalares. Supongamos, si yo multiplico un vector por 3, ¿qué voy a hacer? Voy a agrandar el módulo del vector 3 veces. En vez de medir así, medirá 3 veces este segmento, por lo tanto lo que voy a hacer es agrandar la distancia que tenemos entre el punto inicial y el punto final. Pero solamente se va a modificar el módulo si el escalar es positivo. Si yo multiplico, por ejemplo, el vector 1, 1, 1 por 3, me va a dar el vector 3, 3, 3. Pero solamente lo que voy a estar yo haciendo es que el módulo de mi vector se agrande 3 veces. ¿Qué pasa cuando el escalar es negativo? Además de cambiarle el módulo, lambda veces, va a cambiarse también el sentido. En el ejercicio anterior, cuando multiplicábamos por menos 1, el módulo no se modificaba, porque era justamente por 1. Pero como tenía el signo menos, cambió el sentido. Si yo un vector lo multiplico, por ejemplo, por menos 2, voy a obtener el doble del módulo, pero además de agrandarle 2 veces el módulo y que la distancia sea 2 veces, lo que voy a hacer es que el sentido del vector se modifique. Si va para la derecha, va para la izquierda, si va para arriba, va para abajo, si iba para una diagonal, irá para la diagonal opuesta. Por lo tanto, por eso es que les pongo que tenemos dos posiciones. O solamente modificamos el módulo, es decir, la longitud, la distancia, lambda veces, cuántas veces yo esté multiplicando ese vector, o voy a modificar el módulo y el sentido si el escalar en el que yo estoy multiplicando el vector es de signo negativo. Acá, por ejemplo, tienen también otros ejercicios en donde, por ejemplo, tenemos cómo hacemos la resta de 4 por c menos a. Este 4 sería mi escalar que solamente está multiplicando a c. Por lo tanto, si c era i más 2j más 3k, yo tengo que hacer propiedad distributiva de 4 por i, 4 por 2j y 4 por 3k, que en este caso me quedaría 4i más 8j más 12k. En este caso, yo solamente le estaría modificando el módulo al vector 4 veces, pero solamente el módulo, el sentido no, porque mi escalar es positivo. Recién ahí, cuando hago 4 por c, le resto el vector a, que en este caso a es 2i más j menos k. Lo que me va a quedar que 4 menos 2 me va a dar 2i, 8 menos 1 me va a dar 7j, y 12k menos 1, menos por menos me va a quedar más, entonces me queda 12 más 1, me va a dar 13. Ven que todas las operaciones las hago con vectores en R3, y el resultado que obtengo también es un vector en R3. En el segundo caso, que tenemos 3 por b más d, acá tienen dos posibilidades. O sumo b más d y después le hago propiedad distributiva con 3, o el 3 hago 3 por b más 3 por d, es decir, puedo hacer propiedad distributiva del 3 con los vectores, o sumar estos dos vectores
y el resultado que yo obtenga recién ahí le multiplico por 3. Hay dos formas, llegamos exactamente al mismo resultado. Lo que yo hice en este caso fue, en realidad, sumar b más d, acá tenemos b, menos i más 0j más 4k, y d, que en este caso tengo que completar con el versor en el versor i, 0i más 3j menos 2k, menos 1 más 0, me queda menos 1, 0 más 3, 3, y 4 menos 2, menos 2. No, en este caso, Que creo sería que, esperen, más sí, 2K ajá, sería. sí, denme un momento que no se me ha... Hay modificaciones que después cuando más 2K, y recién en este resultado es que yo le hago justamente la propiedad distributiva. Entonces me queda 3 en este caso, bueno, entonces acá también está mal. Esto sería más 6K. Cuando yo le hago propiedad distributiva con el 3, 3 por menos 1 me va a dar menos 3i, 3 por 3j me va a dar 9j, y 3 por 2k me va a dar más 6k. Lo mismo, llego al mismo resultado si hago propiedad distributiva de 3 con b y 3 con d, y recién ahí sumo justamente los dos vectores. Por último, de vuelta, 3 por c menos 4 por d. Fíjense que este menos me está designando resta. Podría hacer propiedad distributiva de menos 4, pero si hago propiedad distributiva de menos 4, sé que después los dos vectores los tengo que sumar. Es decir, 3 por c más menos 4 por d es lo mismo que 3 por c menos 4 por d, y solamente hago propiedad distributiva de 4 positivo. Fíjense bien cuál de las dos opciones eligen. Franco, ¿qué pregunta hay? ¿Podría volver a explicar el segundo porque me perdí un poco? ¿Qué es lo que no entendiste? ¿Qué se hace en ese caso? Podemos hacer, fíjense, siempre guíense por los paréntesis, que por algo están. Siempre los paréntesis a ustedes le dicen qué hacer primero y qué hacer después. Yo acá lo que tengo que hacer es 3 por paréntesis b más d. ¿Qué es lo que primero debería hacer? Sumar b más d. A ese resultado recién lo voy a multiplicar por 3. Entonces, ¿qué es lo que yo hice acá? Entre corchetes, acá les coloqué b más d. Este es el vector b y este es el vector d. Hacen la suma. Menos 1 más 0 menos 1, 0 más 3, 3, 4 menos 2, 2. Recién ahí que yo obtengo el resultado, menos i más 3j más 2k, lo multiplico por 3. Entonces me va a quedar 3 por menos 1, menos 3. 3 por 3 me queda 9, y 3 por 2 me queda 6. Otra forma que tendrían de resolver esto, si quisieran, es hacer propiedad distributiva de 3 con cada uno de los vectores. Es decir, que me quede 3b más 3d. Y hacen propiedad distributiva de 3 con las componentes de b, 3 con las componentes del vector d, y recién ahí suman. Las dos formas les va a llegar el mismo resultado, porque me quedaría, por ejemplo, en este caso, menos 3i más 0j más 12k, si yo hago 3 por b, y a eso le tendría que sumar 0i, en este caso me quedaría 9j, y en este caso me quedaría menos 6. Entonces, menos 3 más 0 me quedaría este menos 3, 0 más 9 me da este 9, y acá me quedaría 12 menos 6, y me vuelve a dar 6. Entonces, o hacen propiedad distributiva, o directamente suman b más d, y el resultado que ustedes obtienen tras sumar estos dos vectores, lo multiplican por 3. Siempre fíjense con los paréntesis y los corchetes, porque todo eso a ustedes les va indicando. Siempre normalmente lo que está entre paréntesis lo que se hace primero, y lo que no está en el mismo paréntesis se hace después. Entonces en este caso suman, y el resultado lo multiplican escalarmente por 3. ¿Se entendió? Sí, perfecto. Sí, Bien. En este caso, 3 por c menos 4 por d, es decir, hacemos propiedad distributiva. 3 por 1, acá les coloqué abajo 3i,
3 por 2J me da 6J, y 3 por 3K me da 9K. A esto le tengo que restar la multiplicación de 4 por 3J menos 2K, por lo tanto 0i me va a seguir dando 0i, 4 por 0, 0, 4 por 3, 12, y 4 por menos 2 me queda menos 8. 3i menos 0i me da 3i. 6, acá también vuelve a pasar lo anterior, 6 menos más 12, es como si yo le dijera 6 menos 12. Más por menos me queda menos, por lo tanto, 6 menos 12 me va a quedar menos 6J. 9 menos 8 me quedaría 9 más 8. 9 más 8 me da 17. Gonzalo. Profe, tengo una duda, capaz es media tonta, pero en la última parte que usted hizo 3 menos 0, ¿ese 0 no es positivo y el 3 pasaría a ser menos 3? No es lo mismo que yo haga 0 menos 3 que 3 menos 0. Si yo al 3 le resto 0, es que le estoy restando nada. Si yo al 0 le resto 3, es que me estoy yendo para el lado negativo de los valores. Si ustedes esto lo ven como una línea donde tenemos el 0, acá los valores positivos y acá los valores negativos. Si yo al 3, que lo tendría acá los valores positivos, le resto 0, no me muevo. No me puedo mover porque no le estoy restando absolutamente nada. Pero si yo al 0 le resto 3, me tengo que mover 1, 2, 3 para la izquierda, como diciendo que me estoy yendo para los valores negativos. No es lo mismo, en este caso 3 menos 0, me queda 3. No le estoy restando absolutamente nada. Si tuviera, por ejemplo, 3 menos 4, y acá sí tuviera un valor más alto, ahí sí me terminaría dando, en este caso, menos 1, por ejemplo. ¿Se entiende? Sí, profe, sí, gracias. Bien. No sé si otro Santiago preguntó o es el que me preguntó antes. No vi el apellido, perdón. No, sí. Ahí en Ah, el ejercicio número 1, cuando sí. dice 12K menos 1K, ¿no sería 11K positivo? 12K menos 1. Pero no lo está 12 restando igual. O sea, el menos por 1 menos, no ¿cuánto resta el da? 12. Pero ahí hace Así. regla de signo. 12 menos 1. ¿Cómo me quedaría? Ese menos menos. Más. Más. Más uno. Claro, entonces me quedaría 12 más 1. Claro, el signo negativo aplica para los de arriba, o sea, cambia el signo de los de arriba. Sería. De los números de arriba, de los de abajo no. Como los Bueno, Yo creo que por eso gracias. se equivoca. Claro, Al de los números de revés. arriba. No, al revés. El signo, el No, el único que signo queda negativo igual es me el de va a arriba. cambiar. Estos me van a quedar iguales. 4i menos 2 me da 2. 8 menos 1 me está cambiando este signo, el de abajo. El 8 sigue siendo positivo. El 12 sigue siendo positivo. A menos que yo tuviera entre paréntesis acá y tuviera un menos 1, eso sería lo único que a mí me podría cambiar los signos, los valores de arriba. Yo Profe, siempre perdón, lo que hago... estaba viendo otro ejercicio, perdón. Ah, bien, bien, bien. Estaba- Entonces, este 12, si yo hago 12 menos 1, menos por menos me da más. Entonces me quedaría 12 más 1. Es lo mismo que tenían, creo, a ver si lo tienen acá. Acá, 9 menos 8, me queda 17. No me queda, no hago no resto, me queda 9 menos 8, menos por menos, más. ¿Se entiende? Porque estos son, chicos, esto es matemática pura, no estamos ni siquiera metiéndonos en el álgebra ni la geometría. Me asombra que no sepan sumar y restar valores. Pero bueno, si hay No, que es que practicar, lo están restando directamente en vez de hacer más 9 menos 8. se deben estar olvidando este signo. Si ustedes lo quieren esto escribir como una terna ordenada, por ejemplo, 4,8,12, paréntesis, menos, 2, 1 y menos 1, también lo pueden hacer, van a tener exactamente el mismo resultado. Si no lo quieren hacer en forma cartesiana y lo quieren pasar como par ordenado o como terna ordenada para entenderlo mejor, lo pueden hacer. En este caso me quedaría 4,8,12
menos, abro paréntesis, 2, 1 y menos 1. Y a partir de ahí empiezan. Al 4 le resto 2, al 8 le resto 1, y al 12, ahí también va a tener que ver el signo. Menos 1 se me transforma en suma. Recuerden siempre regla de signos, menos por menos más por menos, y más por más, volvemos a tener más. De estos ejercicios tienen un montón de ejercicios en el libro. Entonces, practiquen. Si ven Sí, que tienen profesora, dificultad claro. con los signos, practiquen. Bien, bueno, acá también tenemos propiedades, eso lo vamos a dejar. Quiero ver qué hora es. Bien. La primera parte que vimos, Profe, sí, ¿usted pide carpeta? sí, sí, pido carpeta. Lo dije el lunes pasado, pero cualquier cosa, si no saben, pido carpeta. ¿Cómo carpeta? Gracias. ¿Carpeta de asignar? Carpeta. No, un cuaderno, lo que quieran, hojas, Ah, bueno. que se pueda, o sea, carpeta digo en modo general, puede ser un cuaderno, pueden ser hojas A4 de la impresora que ustedes las escriban como quieran, mientras se entiende y las tengan ordenadas y no me traigan una bola de hojas todas desordenadas, o sea, están en la facultad, empiecen a tener orden, después van a tener que tener mucho más apuntes en otras materias, acostúmbrense a tomar apuntes, a tener dentro de todo una prolijidad. No les pido que tengan una letra espectacular, sé que a veces cueste más con los varones, pero algo que se entienda y que también entiendan ustedes a la hora de tener que estudiar, obviamente. Profe, una Eh, pregunta. Cuando volvamos sí. presencial, ¿tenemos que comprar algún apunte o algo? No, si ustedes lo quieren seguir teniendo online, como el que les subí ahora, lo pueden trabajar online. Total, pueden llevar los celulares y de ahí sacar la información. No es necesario que lo impriman. Si les es fácil, si les facilita a ustedes el estudio tener algo impreso, es el mismo apunte que yo les subí al aula virtual, el que van a tener que usar en clase. No se cambia. Y lo que más utilizamos es eso, así que no hiciera falta. Gracias. Bien. Ahora les pido sí que no me interrumpan por un rato con otras preguntas que no tengan nada que ver con esto, porque si no, no podemos avanzar con los temas. Y necesito que me entiendan esto para que podamos seguir. Hasta ahora hemos visto todo lo que son vectores en general, que se los denomina, si los habrán visto con la profe Griselda, vectores libres. Vectores en R2 o en R3 que se pueden sumar, que se pueden restar, que podemos multiplicar las componentes del vector por un escalar, y todo lo que hemos visto hasta ahora, que tienen un módulo, que tienen un sentido y tienen una dirección. Lo que vamos a empezar a ver ahora es productos entre vectores. Antes veíamos suma y resta entre vectores y vimos la operación de la multiplicación de un vector con un escalar, con un valor. Ahora vamos a ver diferentes productos, es decir, multiplicaciones entre vectores. Vamos a ver tres tipos. Producto escalar, vamos a ver producto vectorial y vamos a ver producto mixto. Son tres tipos de vectores que se van a, tres tipos de productos, mejor dicho, que se van a utilizar para diferentes objetivos. Por ejemplo, ahora se los digo a grandes rasgos, ya lo vamos a ver más en profundidad. El producto escalar, por ejemplo, si queremos encontrar cuánto es el ángulo entre dos vectores, por ejemplo, estos dos vectores, quiero saber cuánto vale alfa, puedo utilizar producto escalar. Por ejemplo, si quiero saber si dos vectores son perpendiculares, si cortan en 90 grados, también voy a poder utilizar producto escalar. Si quiero saber si dos vectores son paralelos, vamos a ver que vamos a utilizar, por ejemplo, el producto vectorial. Y si quiero calcular el volumen de una figura, que ya vamos a ver más adelante, voy a utilizar producto mixto. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos que ir viendo las diferencias entre cada uno, y ustedes no se tienen que mezclar con lo que vamos a ir viendo. Yo les sugiero que hagan un cuadro comparativo entre producto escalar, producto mixto y producto vectorial. Esto es una sugerencia, no se los voy a corregir ni me voy a poner a ver si lo hacen o no lo hacen. Pero les sirve para decir, por ejemplo, producto escalar, ¿qué fórmula tiene? ¿Para qué sirve y qué obtengo? Después veo producto vectorial, ¿qué fórmula tiene? ¿Para qué sirve y qué obtengo? Para que vayan viendo las diferencias y después a la hora de hacer ejercicios no se les mezcle tanto, porque van a ver tres tipos totalmente distintos y con bastante información en cada uno.
Por ejemplo, si nosotros tuviéramos que definir el producto escalar, se define como producto escalar de dos vectores, es decir, el producto escalar de A y B, A es un vector y B es otro vector. Si yo le aplico el producto escalar a A y B, voy a obtener un escalar, es decir, voy a obtener un número, un valor, 0, 2, 4, 15, un numerito, obtenido como producto de los módulos de A y B por el coseno del ángulo formado por los dos vectores. ¿Qué quiere decir todo esto que les puse? El producto escalar de A por B va a ser igual al módulo de A por el módulo de B por el coseno de alfa. ¿Quién es alfa? El ángulo comprendido entre los dos vectores que yo estoy multiplicando. ¿Qué pasa? Si yo voy parte por parte, primero que nada, el módulo de A, ¿saben cómo se calcula el módulo de un ángulo? Supongamos que el módulo de A sea en R2, ¿qué tenía que hacer? Raíz cuadrada de las componentes de A al cuadrado. El módulo de B también lo saben calcular. Si yo les doy las componentes de B, raíz cuadrada de la sumatoria de las componentes al cuadrado. Ahora bien, ¿qué es esta parte que tenemos acá? El producto escalar de A por B es igual a ¿qué? Supongamos que A es en R3. Entonces, A voy a tener la componente en X, la componente en Y y la componente en Z. B también va a tener que estar en R3. Voy a tener la componente en X, la componente en Y y la componente en Z. El producto escalar entre los dos vectores es igual a la sumatoria, porque vamos a tener suma entre cada término, a la sumatoria de los productos de las componentes homólogas. ¿Qué quiere decir? AX lo voy a multiplicar con BX, más AY lo voy a multiplicar con BY, más AZ lo voy a multiplicar con BZ. Si tuviéramos en R2, solamente tenemos AX por BX más AY por BY. No tendríamos el eje Z. Tranquilos que esto lo vamos a ver en un ejercicio, así que si no entra ahora con esto, va a entrar haciendo ejercicios. Todo esto va a ser igual al módulo de A por el módulo de B por el coseno de alfa. ¿Qué les dije anteriormente? Que el producto escalar se utiliza más que nada para encontrar ese ángulo, para encontrar ese alfa. Entonces, si yo quiero encontrar ese alfa, yo quiero saber cuál es el ángulo que hay entre A y B. Fíjense que si yo tengo que graficar los vectores, los tengo que graficar desde un mismo vértice, y en este caso tendría mi vector A y mi vector B. Lo podemos tener en diferentes posiciones, pero siempre los dos vectores tienen que nacer del mismo vértice. De esta forma yo diría que si yo quiero calcular cuánto vale alfa, debería despejar de todo esto que tengo acá a alfa. ¿Cómo hago para despejar alfa? Lo que debería hacer es, este módulo de A por el módulo de B, lo debería pasar para el otro lado dividiendo, y debería eliminar este coseno, porque solamente necesito tener alfa. ¿Cómo elimino el coseno? Las razones trigonométricas, coseno es una razón trigonométrica, para despejarlas lo que hacemos es multiplicar o dividir por sus operaciones, como por así decirlo, a grosso modo, operaciones opuestas. La operación opuesta del coseno es el arco coseno. La operación, por ejemplo, opuesta de tangente es arco tangente. En sus calculadoras, para yo, por ejemplo, colocar arco coseno, tienen que colocar shift coseno. Si quisiera colocar arco tangente, también coloco shift, el botoncito que dice shift, y después colocaría tangente. Si ustedes lo ven en la calculadora, normalmente les coloca coseno a la menos 1 o tangente a la menos 1. Eso significa, ese menos 1 es como si lo tuvieran en el denominador. Coseno sobre coseno lo puedo cancelar, tangente sobre tangente lo puedo cancelar. Al margen de todo esto, para yo poder justamente despejar alfa, lo que me va a quedar es alfa es igual a arco coseno de ¿qué? De A por B
dividido el módulo de A por el módulo de B. ¿Qué era A por B? AX por BX más AI por BI más AZ por BZ. Esta formulita que tenemos acá, alfa igual arco coseno, todo esto dividido, el módulo de A por el módulo de B, lo vamos a utilizar ahora un montón. Entonces, se lo tienen que aprender, tienen que entender qué es AX, qué es BX, qué es AI, qué es BI, qué es AZ y qué es BZ, y cómo se calculan los módulos, justamente, de vectores. Ahora vamos a ver un ejercicio con respecto a esto. Profe, disculpe, ¿los versores entran en los vectores escalares? ¿O solamente son de los vectores normales, Ahora lo digamos? vamos a ver, van a ver que sí, seguimos utilizando los versores, pero lo vamos a utilizar solamente para calcular vectores, digamos, para expresar vectores en forma cartesiana. Hasta ahora solamente van a estar para eso. Si ustedes quieren expresar un vector en forma cartesiana, lo utilizan, pero no está dentro de la operación, digamos. No tienen que Listo. colocar ningún I, J ni K en esta operación que tenemos acá. Tomás. No, era para pedirle si podía volver la diapositiva, así puedo copiar bien la fórmula, eso nomás. Sí, igual tengan en cuenta que este PowerPoint ya lo tienen ustedes, así que si lo quieren descargar y tenerlo para copiar cosas, ténganlo, porque si no nos demoramos un montón. Ténganlo a mano, cosa de que... Igualmente ahora lo vamos a volver a ver a esto, así que... en el ejercicio. Profe, Sí. en cuanto a eso, entonces en la carpeta vamos a tener nada más que los ejercicios y las prácticas que tengamos que hacer, nada más. Exactamente, es lo que yo quiero ver, que hagan ejercicios, porque a veces no hacen. Esperan Ok. que por ósmosis el conocimiento se les incorpore, o no sé cuál es la teoría que tienen, pero hacen un ejercicio y obviamente que después en los parciales no son exactamente los mismos que en que en la guía, es obvio, y les hacemos pensar un poquito así y no lo saben hacer porque como no han practicado, si ustedes no practican, después por arte de magia no van a saber qué hacer. A veces les hacemos algún ejercicio combinado entre dos que han hecho, que están en la guía, y si no lo hacen, la verdad es que no hay forma después de que les salga. Bien, volvemos a esto. Vamos a aplicar en este momento lo que es el producto escalar. Un ejercicio, por ejemplo, para aplicar producto escalar es el siguiente. Hallar los ángulos interiores de un triángulo cuyos vértices son los puntos A, B y C. Estos ejercicios tienen 1.000.000 en el libro. Vamos a hacer uno y este después lo pueden exactamente copiar para hacer otros ejercicios. ¿Qué es lo que primero vamos a hacer? Graficar el triángulo, porque lo puedo graficar. Tengo que mi triángulo, sus vértices, sabrán que son los vértices de un triángulo, son los puntos A, B y C. Yo acá les coloqué exactamente mi punto A, menos 1 y 0, menos 1 para X y 0 para Y, es este puntito que tenemos acá, menos 1 para X, 0 para Y. El punto B, menos 2 y 1, menos 2 para X, 1 para Y. Y el punto C, 1, 4. 1 para X y 4 para Y. Ven que acá los puntos los tenemos en R2. Entonces mis vectores, en este caso, van a ser en R2 también. R2, ¿qué significaba? X e Y. No tengo acá el eje Z. Voy a dejar de trabajar en R3 y voy a empezar a trabajar en R2. ¿Qué es lo que me pide a mí? Que calcule cuánto vale alfa. Yo llamé alfa a este ángulo. Llámenlo ustedes como quieran, pero yo acá llamé alfa, beta y gamma. Tengo que encontrar cuánto vale estos tres ángulos, que como ya deben saber, y si no lo saben o no se acuerdan, se los vuelvo a decir, siempre los ángulos interiores de un triángulo miden 180. Por lo tanto, podría calcular 2. Y después sumo esos 2, se los resto a 180 y veo cuánto vale el tercero. ¿Cómo hacemos en este caso? Lo que sería justamente estos ángulos. Vamos a empezar por el ángulo alfa.
Ustedes pueden empezar por el ángulo que ustedes quieran. En mi caso yo elegí el ángulo alfa. Para yo encontrar cuánto vale el ángulo alfa, primero voy a tener que ver qué vectores están conformando el ángulo alfa. ¿Qué dijimos anteriormente? Que yo para encontrar alfa necesito dos vectores. En este caso vector A y en este caso vector B. Esto es lo mismo que voy a tener que armar acá. Tengo que ver qué vectores van a estar conformando el ángulo alfa. El ángulo alfa va a estar entre el vector AC, este vector que tengo acá, y AB. Si nos ponemos a ver, AC y AB, entonces los tengo que formar, porque solamente tengo puntos. Alfa se encuentra entre los vectores AB y AC. Por lo tanto, debo calcular sus componentes, ya que el enunciado solo me proporciona las coordenadas de los puntos. ¿Qué dijimos? Para formar los componentes de un vector teníamos que restar el punto final menos el punto inicial. Si digo que AB es uno de los vectores, A es mi punto inicial, en este caso, y B es mi punto final. Acá tenemos AB. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Coordenadas del punto final, X de B menos X de A. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a tener que hacer menos 2 menos 1. Menos 2 menos 1, ¿qué me queda? Menos 2 más 1. Menos 2 más 1 me queda menos 1. Lo mismo hago con las coordenadas en Y. Punto final, coordenadas en Y de B, menos coordenadas de Y de A. Entonces, ¿qué hago? 1 menos 0. 1 menos 0 me va a dar 1. ¿Cuáles son las componentes del vector AB? Las componentes menos 1 y 1, o dicho de otra forma, menos 1i más 1j. Cualquiera de las dos formas son válidas. Una vez que armo AB, tengo que armar AC. Me falta el otro vector. Entonces voy a hacer lo mismo. X de C, o sea, X final menos X inicial. ¿Qué hago? 4 menos, en este caso, no, X de C, 1 menos 1. Me queda 1 más 1, 2. Y final menos Y inicial. Acá voy a hacer 4 menos 0. Me va a quedar 4. Por lo tanto, AC va a ser igual a 2i más 4j, o puedo colocar AC es igual a 2,4. Recién ahí, cuando tengo armados los vectores, es que yo tengo que aplicar el producto escalar. ¿Qué dijimos? Que para calcular alfa, en este caso, era igual a arco coseno, y arriba me queda producto escalar ¿de qué? ¿Cuáles son las componentes homólogas entre AB y AC? El menos 1 con el 2 son componentes homólogas. Componentes homólogas significa que son del mismo eje coordenado. El menos 1 es X, el 2 es X, el 1 es Y y el 4 es Y. ¿Y qué me decía? Que el producto escalar entre dos vectores era la sumatoria de la multiplicación de las componentes homólogas. Entonces tenía menos 1 por 2 son componentes homólogas en X, más 1 por 4 son componentes homólogas en Y. Entonces me quedaría menos 1 por 2 menos 2, más 1 por 4, 4. Menos 2 más 4 me queda 2. ¿Qué dijimos? Que el producto escalar daba como resultado un escalar. Este 2 que están teniendo ustedes en el numerador es un numerito, no me da otro vector, me da solamente, justamente, un escalar. Entonces, AB de X por AC de X, ¿qué dijimos? Menos 1 por 2, más AB de Y por AC de Y, 1 por 4. Ese sería este texto que teníamos anteriormente, que sonaba un trabalengua. Sumatoria de los productos de las componentes homólogas de los vectores es justamente multiplicar X con X, poner un más, multiplicar Y con Y, poner un más, y si tuviéramos Z, Z con Z, y toda esa sumatoria
justamente me va a dar un numerito. En este caso me da 2. El numerador ya lo resolví, me falta el denominador, que esto tampoco se guardó. Déjenme ver antes que haya un malentendido. ¿Qué habíamos dicho? Que para nosotros calcular el módulo de un vector, lo que teníamos que hacer era raíz cuadrada de la sumatoria de sus componentes al cuadrado. Por lo tanto, el módulo de AB es igual raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, lo que tenemos al principio, por el módulo de AC, 2 al cuadrado más, o sea, raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 4 al cuadrado. ¿Qué es lo que me da el primer módulo? Me queda en este caso 1 más 1. Me dice que el módulo de AB es raíz de 2. El módulo de AC va a ser acá 4 más 16, es decir, raíz de 20. ¿Qué me va a quedar? Arco coseno de 2 dividido raíz de 2 por raíz de 20. Como tengo dos raíces cuadradas, dos raíces de igual índice, el índice se denomina este cuadrado que normalmente cuando hacemos raíz cuadrada no lo escribimos, empezamos a escribir con raíz cúbica o si tuviéramos que hacer otras raíces, y tengo una multiplicación, yo puedo colocar todo bajo la misma raíz y multiplicar 2 por 20 y me quedaría raíz de 40. Solamente puedo hacer eso cuando tengo multiplicación o división y tengo la misma raíz, el mismo índice. Si tuviera una multiplicación de una raíz cuadrada con una raíz cúbica, no puedo colocar todo bajo la misma raíz, debería resolver una cosa y después multiplicarlo por el otro valor. Ahora bien, ¿cómo traduzco todo esto en un ángulo? Porque estamos trabajando con valores que son escalares, pero yo necesito un ángulo, grados, minutos y segundos. Entonces, primero que nada, y esto quiero que me presten atención. Cuando ustedes quieren hacer esto con calculadora, van a poder tener calculadora, obviamente, pero yo no les voy a pedir que se estudien los cosenos y los arcocosenos de valores, no. Ustedes lo que tienen que colocar es shift coseno, para tener arcocoseno, y les pido por favor que esta división, que la pueden también colocar en calculadora, antes de colocar 2 dividido raíz de 40, coloquen paréntesis en sus calculadoras, es decir, shift coseno, abro paréntesis, 2 dividido raíz de 40, cierro paréntesis. ¿Por qué les digo esto? Porque si ustedes no colocan paréntesis, la calculadora piensa que hacen arco coseno de 2, y a eso le dividen raíz de 40. Y yo no quiero sacar arco coseno de 2. Yo quiero sacar arco coseno de toda esta división. De 2 dividido raíz de 40. Entonces, cuando ustedes hagan justamente, pueden hacer de última primero 2 dividido raíz de 40, ver qué valor les da, y a eso hacerle arco coseno a ese valor que va a ser un valor con coma, en este caso 2 dividido raíz de 40 da 0,31628, y no sé si más valores. Cuando ustedes hacen arco coseno de todo esto, les vuelve a dar a ustedes un valor, un decimal. En su calculadora, que yo acá no tengo en mano, pero de último lo veo para la clase que viene, tienen un botoncito que es grados, minutos y segundos. Tienen un botoncito chiquito que deben tener un circulito, una comilla y 2 comillas. Esos son grados, minutos y segundos. Cuando ustedes colocan arco coseno de paréntesis 2 dividido raíz de 40, automáticamente la calculadora les va a dar un valor que es decimal. Sin borrar nada, tocan el botón de grados, minutos y segundos, y lo que hace la calculadora es pasarles de decimal a un ángulo. Porque yo no quiero que me coloquen 0,71, 33 y 54. Yo quiero que me digan cuánto vale alfa. Para saber cuánto vale alfa me tienen que dar grados, minutos y segundos. Entonces, una vez que hacen esta división y les da un decimal, automáticamente tocan grados, minutos y segundos y les va a cambiar ese valor de decimal a un valor de ángulo. Me van a preguntar, ¿necesitamos colocar minutos y segundos? Sí,
porque después van a ver que las múltiples opciones van a tener grados, minutos y segundos, y además yo quiero que les dé el resultado exactamente igual en los parciales. Y además en la guía tiene los resultados con grados, minutos y segundos. Sí. Lo hice en la ¿Quién? calculadora, me da igual, pero me da coma 18 al final. Bueno, no O sea, me importa, da a ver. ¿no importa? Ah, bien. No sé, esto lo tengo hecho hace bastante, y nadie me había dicho que les había dado mal, pero creí que esto estaba bien. No, me Lo da hice y me di bien. 71 grados, 33 minutos, 54 segundos, pero me da coma 18. No sé si ese 18 vale o no vale. A eso es lo que ¿Qué voy. 18? ¿Cómo Acá, redondea? en vez de 28, 18. No, en la parte amarilla me da 71, 33, 54, coma 18. Ah, bueno, no, pero eso ya es, a ver, fíjense, no vayan tanto no sé cómo decírselos. Está bien, o sea, cuando ustedes sumen, yo acá no les he puesto los decimales, pero cuando ustedes después sumen les va a dar que todo es Redondeando. 180 grados. Ah, bien, listo. Lo único que sí quiero que me entiendan en esto es qué es el producto escalar, lo que ustedes tienen en el numerador y cómo calcular los módulos de los vectores, porque si se equivocan en eso, tienen todo mal. Entonces, ¿cómo les da el numerador? Multiplicando los componentes homólogos y después sumándolas. Y abajo les va a dar justamente raíces. Si son raíces exactas, le dará una raíz exacta, y si no, siguen justamente multiplicando las raíces cuadradas. Exactamente lo mismo se hace con el ángulo beta y con el ángulo gamma. Si lo entienden a esto, lo pueden extrapolar. Lo mismo, tienen todo esto bien armado. Si nos pasáramos al ángulo beta, la única diferencia es que justamente los vectores van a ser distintos. Por ejemplo, beta, el vector va a ser BC y BA. Ya los vectores van a ser distintos. Pero antes yo había utilizado AB en alfa. Por lo tanto, yo puedo darme cuenta que AB y BA son vectores de sentido opuesto. ¿Podría multiplicar las componentes de AB por menos 1 y me estaría dando por consiguiente las componentes de BA? Sí. Sí. Entonces, ya me ahorro, por así decirlo, cálculos. Si ya tengo que AB, que lo tengo antes, AB me dio menos 1 y 1. Entonces BA va a ser justamente 1 menos 1. Si yo multiplico AB por menos 1, nos va a dar las componentes de BA. Si no se dan cuenta y lo hacen como punto final menos punto inicial, les va a dar exactamente el mismo resultado. Pero darse cuenta les ahorra, por así decirlo, tampoco es tanto, pero les ahorra algunos cálculos. Y siempre en matemática, cuantos menos cálculos hacemos, menos errores cometemos, entonces estaría bueno que esa relación la puedan ver. AB nos dio un valor, BA en este caso nos va a dar 1 y menos 1. BC sí lo voy a tener que armar. B va a ser mi punto inicial, C va a ser mi punto final. Entonces acá sí voy a tener que volver a hacer resta. X de mi punto final, que es C, menos X de B, entonces en este caso me va a dar 1 menos 2, 1 más 2 me da 3, y después me va a dar de vuelta Y de mi punto final menos Y de mi punto inicial, 4 menos 1, que también va a ser igual a 3. Entonces, BC va a tener componentes 3, 3, o 3i más 3j. Cualquiera de las dos formas está bien. ¿Cómo calculamos beta? De la misma forma que hicimos antes. La multiplicación de las componentes homólogas. ¿Cuáles serían mis componentes homólogas? 1 con 3 para x, más menos 1 con 3 para y. En este caso, me va a dar 3, y acá me va a dar menos 3. Por lo tanto, el producto escalar me va a dar 0. Es válido que nos dé 0. ¿Pero qué significa que en este caso el numerador me dé 0? Primero que nada, antes de ir a la conclusión final, si yo sigo haciendo el producto escalar, me va a dar el módulo de BA, en este caso me va a dar raíz de 2, porque es 1 al cuadrado más menos 1 al cuadrado, raíz de 2, y el módulo de BC me va a dar raíz cuadrada de 3 al cuadrado más
3 al cuadrado. Acá este menos no va. Déjenme modificar. Los dos son positivos. Y en este caso me darían 9 más 9, 18. Es decir, arco coseno de 0 dividido raíz de 2 por raíz de 18. Todo esto lo puedo dejar como raíz de 36. Ustedes me dirían, profe, pero si ya le da 0, ¿para qué sigue haciendo los cálculos si 0 dividido cualquier valor da 0? O sea, si a ustedes en el numerador les da 0, está bien que, bueno, van a tener escrito toda la fórmula, pero 0, arco coseno de 0 dividido raíz de 36, 0 dividido raíz de 36, me va a seguir dando 0. Sea el módulo que me salga, siempre que yo divida por 0 o multiplique por 0, sé que el resultado da 0. Si ustedes colocan en la calculadora arco coseno de 0, les va a dar, y lo cambian a ángulo, como dijimos, nos va a dar un decimal, lo cambian con el grado en minutos y segundos, les va a dar que el ángulo beta, en este caso, es de 90 grados. Que dos vectores tengan un ángulo de 90 grados entre sí, significa que esos dos vectores son perpendiculares. Si a este triángulo lo cambiamos y lo pusiéramos derecho, nos daríamos cuenta que este ángulo que tenemos acá es un ángulo de 90 grados. Cuando ustedes tienen un ángulo de 90 grados, es decir, dos vectores son perpendiculares, el producto escalar siempre da 0. Es decir, si yo les preguntara, que esto también lo vamos a ver más adelante, pero se los voy como, al principio les dije, el producto escalar lo podemos utilizar para saber si los vectores son perpendiculares. Bueno, justamente por esto. Si yo hago el producto escalar, es decir, multiplico las componentes homólogas de dos vectores y las sumo, y el resultado me da 0, yo puedo concluir que esos dos vectores son perpendiculares. Ahora bien, si sumo las componentes y me da 14, 20, menos 5, o sea, cualquier valor distinto de 0, ahí yo estaría indicando que los vectores no son perpendiculares. En este caso se ve justo, porque si yo sigo haciendo las operaciones y hago arco coseno de 0, para que me dé 0, o el numerador o el denominador tiene que valer 0. En el denominador es poco probable, y lo único probable que yo tenga es que el numerador valga 0, que es este producto escalar que hice acá arriba. En este caso nos da 90, 0 grados, 0 minutos, 0 segundos, y si hiciéramos el cálculo de gamma de la misma forma que hicimos recién, nos daría que gamma es igual a 18 grados, 26 minutos y 6 segundos. Acá tienen que, gracias a Dios, gamma es CB y CA. Y ya calculamos BC y AC. Es decir, este último vector, si bien acá lo tienen calculado también como diferencia de punto final menos punto inicial, van a ver que BC acá nos había dado 3, 3, por lo tanto CB va a ser menos 3 y menos 3. Y CA, que lo habíamos calculado acá habíamos calculado AC, que era 2 y 4, CA en este caso nos da menos 2 y menos 4, es decir, ya teniendo los vectores que habíamos calculado para alfa y para gamma, para alfa y beta mejor dicho, si lo multiplicamos por menos 1, ya nos va a dar exactamente los vectores que necesitamos. A partir de estos dos vectores volvemos a hacer lo mismo. ¿Cuáles son las componentes homólogas? Menos 3 y menos 2 para X, y menos 3 y menos 4 para Y. En este caso nos da menos 3 por menos 2 me va a dar 6, menos por menos más, menos 3 por menos 4 me va a dar 12, entonces ven que acá arriba me da 18. Eso significa que los vectores no son perpendiculares. Viéndole el gráfico nos damos cuenta que el ángulo que tienen no puede ser de 90 grados, obviamente, y como ya tenemos un ángulo de 90, sabemos que en este caso los dos ángulos que nos restan en un triángulo rectángulo siempre son agudos, en este caso porque tenemos un ángulo de 90. Por lo tanto, al hacer el cálculo, que acá el módulo de CB les va a dar raíz cuadrada de menos 3 al cuadrado más menos 3 al cuadrado, es decir, raíz de 18, y del otro lado me va a dar raíz cuadrada de menos 2 al cuadrado más menos 4 al cuadrado, raíz de 20. Acá también, acuérdense de colocar paréntesis, les va a dar este decimal,
Y cuando hacen arco coseno de todo esto que tenemos acá, y colocamos la teclita del ángulo de grados, minutos y segundos, nos va a dar 18 grados, 26 minutos, 6 segundos. Si sumamos los tres, nos va a dar 180 grados. Algo que les quiero aclarar. Si ustedes en el parcial quieren calcular dos vectores y ya con esos dos vectores ver cuál es lo que le falta para tener 180, es válido. Con que me demuestren que saben calcular por lo menos dos ángulos con este procedimiento, fíjense si está bien, por favor, no cometan no cometan errores, pero ya con dos ángulos, sumo esos dos ángulos y a eso le resto, a 180 le resto esa sumatoria y ya puedo obtener el tercer ángulo. Saben que todos tienen que dar 180, en el caso que lo quieran hacer completo, les tienen tiempo o lo que sea, tienen una forma de verificar esto, es sumar todos los ángulos y que nos den 180. Brian, quiero ver qué hora es. Bien, perdón. Sí, decime. Sí, profe. Sé que dijo que es poco probable, pero en el caso de que el denominador nos dé 0, ¿cómo hacemos en ese caso? Pasa que para que el denominador te dé 0, yo te tengo que dar un vector nulo. Y no me sirve de nada que te dé un vector nulo, porque un vector nulo es un punto, que en este caso sería en el origen del sistema. ¿Por qué te digo esto? Porque como lo tenemos elevado al cuadrado, por más que las componentes de los vectores sean negativas, me van a terminar dando positivas. Entonces, supongamos que tengamos un vector que alguna de las componentes valga 0, bueno, no sumaré nada, distintas de 0. Entonces, la única forma que a mí me dé el módulo 0 es que sea un punto. ¿Por qué les digo esto? ¿Cómo hago yo si yo les digo que el módulo es la distancia entre dos puntos, si yo tengo 0 de distancia, significa que un punto está arriba de otro, no hay distancia. Y la única forma es que les dé el vector 0, 0, 0 para R3 o 0, 0 para R2, y la verdad no me sirve de nada porque ¿cómo puedo formar yo un ángulo con un punto? Necesito sí o sí un vector. En ningún caso van a tener el vector nulo, a menos que, no sé, que sea algo bastante retorcido, que no es mi caso cuando les tome los parciales, así que no, eso no lo van a tener. Hay toda una explicación, pero no me voy a poner, más o menos si les di, no me sirve de nada tener un punto en el espacio o en R2 para que ustedes calculen un ángulo, porque no habría ángulo. Es como si yo de un punto acá quiero ver cuál es el ángulo con respecto al eje de las X y no voy a tener, porque para tener un ángulo necesito un vector. Necesito que haya distancia entre el punto inicial y el punto final. Perfecto, muchas gracias. De nada. Bien. Por lo tanto, que esta es la última diapositiva que vamos a ver hoy y vamos a llegar justo para lo que yo tenía programado ver. Por lo tanto, el producto escalar me sirve, entre una de las cosas, además de calcular los ángulos entre dos vectores, me sirve también para ver si dos vectores son perpendiculares. Y esto quiero que presten atención porque esto sí se toma, a la vez que también los ángulos, pero esto también se toma bastante y lo vamos a utilizar muchísimo cuando veamos recta, que es la unidad que viene. Así que prestemos atención. Por ejemplo, si yo les pregunto, verifique si los siguientes vectores, el vector A, que es 3, menos 1 y 2, y el vector B, menos 2, 4 y 5, si los vectores dados, por sus componentes, son perpendiculares. Es decir, ¿qué les pregunto? ¿A y B son perpendiculares? Es una respuesta sí o no. Yo tengo que decir sí o no. ¿Cómo justifico esto? Dos vectores son perpendiculares y su producto escalar es nulo. Nulo significa que como resultado me dé 0. No siendo nulo ninguno de los dos vectores. Ojo eso, porque si yo les diera un vector nulo, 0, 0, 0, y B menos 2, 4 y 5, obviamente que si yo multiplico A por B, me va a dar 0. Entonces, ninguno de los dos vectores tiene que ser nulo, y tengo que multiplicar escalarmente los dos vectores y ver qué resultado me da. Por ejemplo, en este caso, A por B, sepan que la forma de escribir un producto escalar o producto punto, se llaman de las dos formas, es colocando A, un puntito, y B. Esto significa producto escalar entre dos vectores.
Si yo hago el producto escalar de A por B, en este caso, 3 por menos 2, a eso le voy a sumar la multiplicación de menos 1 por 4, y a eso le voy a sumar la multiplicación de 2 por 5, ese es un producto escalar, sumatoria de la multiplicación de las componentes homólogas. 3 por menos 2 me da menos 6, menos 1 por 4 me da menos 4, y 2 por 5 me da 10. Si yo sumo todo esto, me da 0. Que me dé 0 significa que los vectores son perpendiculares u ortogonales. Perpendiculares y ortogonales son sinónimos. Apréndanse este término porque a veces en el ejercicio no tienen la palabra perpendicularidad. Tienen la palabra, por ejemplo, ortogonalidad. O les pregunto, ¿los vectores son ortogonales? Y ustedes empiezan, ¿qué es ortogonales, profe? Bueno, ortogonales es lo mismo que perpendiculares. Entonces, que me dé 0 significa que sí lo son. Por ejemplo, en el segundo caso, 2 menos 4 y 6, y menos 1, 2 y 3, también les pregunto, ¿son perpendiculares sí o no? Si yo hago el producto escalar, 2 por menos 1, más menos 4 por 2, más 6 por menos 3, en este caso no me da 0. Me da menos 2, menos 8, menos 18, y me termina dando menos 28. Ven que es un valor distinto de 0. Me puede dar números positivos o me puede dar números negativos, no se asusten con eso, me puede dar cualquier valor. Incluso me puede dar una fracción, si tuviera fracciones como componentes. En este caso los vectores no son perpendiculares ni ortogonales. ¿Se entiende cómo se saca si dos vectores son perpendiculares o no? ¿Hay alguna duda de esto? Porque esto lo vamos a utilizar un montón. Pero cuando les digo un montón, es un montón en serio. Entonces, si hay algo de esto que no lo estamos entendiendo, es el momento de preguntar o lo volvemos a repetir cuantas veces sea necesario. ¿Por qué? Sí, decime. ¿Lo puedes Perdón. volver a repetir? Perdón, me perdí. ¿Lo puedes volver a repetir? ¿Puede ser? Disculpa. Sí. Para poder saber si dos vectores son perpendiculares, lo que ustedes van a tener que establecer es un producto escalar entre los vectores que yo les estoy preguntando si son o no perpendiculares. Por ejemplo, A y B, en este segundo, acá donde tengo el cursor, A, que es 2, menos 4, 6, y B es menos 1, 2 y menos 3. ¿Cómo hacemos el producto escalar de esto? Tenemos que hacer 2 por menos 1, más menos 4 por 2, más 6 por menos 3. ¿Qué dijimos al principio? Que el producto escalar me da un escalar. Es decir, el producto escalar de dos vectores me da un número. En este caso, por ejemplo, me va a dar 2 por menos 1, me va a dar menos 2, más menos 4 por 2 me va a dar menos 8, y 6 por menos 3 me da menos 18. Si yo sumo todo esto, el resultado me da menos 28. Si el resultado que yo obtengo tras hacer un producto escalar es distinto de 0 significa que no me da 0, yo voy a establecer que esos vectores no son perpendiculares. Si el producto escalar entre dos vectores, como en el primer caso, este que tenemos acá, sí me da 0, eso significa que los vectores sí son perpendiculares u ortogonales. Acá lo tienen también como con respecto a los ángulos. Si a mí el producto escalar me da 0, volvamos atrás. ¿Qué ángulo me daba? 90 grados. ¿Se acuerdan esta parte que vimos? Al margen de lo que me dé abajo de los módulos, que en este caso no me interesa, porque yo lo que quiero saber son los ángulos, si bien lo calculo para calcular los ángulos, pero en este caso, al darme 0 en el numerador, si yo hago arco coseno de 0, me da 90. Este es el ángulo que yo necesito para que sean perpendiculares. Entonces, esto tiene correlación con que si acá me da 0 también, si yo calculara el producto escalar, toda la fórmula del producto escalar que vimos antes, y el numerador me da 0, como acá, este sería mi numerador de la fórmula anterior. Esto me indicaría que los vectores son perpendiculares y ortogonales. Si me daba otro valor como menos 28, no van a ser perpendiculares ni ortogonales, el ángulo me va a dar 50, 120, veremos, pero no me va a dar 90.
La única forma que sean perpendiculares es que el ángulo sea de 90 grados. Y eso quiere decir que mi producto escalar tenga que ser igual a 0. ¿Se entendió? Sí, ahora sí entendí, profe. Bien. Ahora bien, por ejemplo, un ejercicio que a veces se les toma y tienen que hacerlo de otra forma, que esto es lo último que vamos a ver, es determine el valor de K de manera que los vectores A y B sean perpendiculares. Yo acá no les estoy preguntando son o no son. Yo acá les estoy diciendo que tienen que ser perpendiculares, pero yo les pregunto, ¿qué valor tiene que tener K? ¿Qué es K? K se los coloqué acá en las componentes, por ejemplo. La componente del vector A es 4 en X, 5 menos K en Y y 4 en Z. O sea, ¿qué valor tiene que tener esta K para que el vector A con el vector B sean perpendiculares? Y el vector B me queda 3K y menos 4. Yael, perdón, recién veo que levantaste la mano. No, nada, no, me equivoqué. Ah, bien. Bueno, ¿qué valor tiene que tener K para que estos dos vectores sean perpendiculares? ¿Cómo se hace este tipo de ejercicio? Supongamos que en este caso yo les pregunto esto, ¿qué valor tiene que tener K para que sean perpendiculares? Lo que ustedes tienen que hacer es, primero que nada, relacionar que perpendicularidad está con producto escalar. Entonces, vamos a establecer un producto escalar con estos dos vectores, así tal cual los tenemos en el enunciado, por más que tengamos esa K ahí que molesta. En este caso, ¿qué vamos a tener que hacer? 4 por 3, más 5 menos K por K, más 4 por menos 4. Es decir, 4 por 3, 12, 5 menos K, este K hago propiedad distributiva, me va a quedar 5K menos K al cuadrado, más 4 por 4 me va a dar menos 16. Es decir, me va a quedar esto que tengo acá. 12 más 5K menos K al cuadrado menos 16. Este 12 con este menos 16 lo sumo y me da menos 4. Y lo que yo hice es que esto lo multipliqué todo por menos 1 para que este menos K al cuadrado me quede K positivo. Si lo quieren dejar así como lo tienen, está bien. Pero el primer término a mí me gusta siempre dejarlo positivo, por lo tanto le cambio el signo a todos los términos de la ecuación. Esto es un polinomio de grado 2. Esto es como si ustedes tuvieran x al cuadrado menos 5x, en este caso más 4. Si yo ordeno estos términos, me queda k al cuadrado menos 5k más 4. Una forma de resolver esto, primero que nada, ¿por qué lo igualo a 0? Porque a mí me dicen que estos vectores tienen que ser perpendiculares. Por lo tanto, este 0 a mí me está representando este 0 de mi producto escalar. Yo tengo que encontrar qué valor de k me anula el polinomio. ¿Qué valor de k me hace, cuando yo lo reemplace acá, me dé igual a 0? Una forma de resolver esto es con Bhaskara. Esto lo habrán visto ya en el colegio, me imagino. Sí, sí. Entonces, lo que vamos a hacer es, con Bhaskara, encontrar justamente cuáles son los valores que si yo los reemplazara en este polinomio, me dan 0. Por consiguiente, estoy encontrando qué valores tiene que tomar K para que los vectores sean perpendiculares. Recordemos que cuando hace Bhaskara, a veces les da dos raíces y a veces le da una sola, o sea, dos veces la misma. Podemos tener cualquiera de los dos casos. En este caso, cuando hacen Bhaskara, les da que K1 es igual a 4 y K2 es igual a 1. Es decir, el 4 y el 1 son los dos valores que si yo los reemplazara acá, por ejemplo, lo reemplazo por 4, el vector A me va a quedar 4, 5 menos 4 me va a quedar 1 para I y 4 para Z, es decir, el vector A me queda 4, 1, 4. Y el vector B, si yo lo reemplazara por 4, me quedaría 3, 4, 4. 3, 4, menos 4, perdón. Si hago un producto escalar entre esos dos vectores, me tiene que dar 0. Lo mismo si reemplazo por 1. 4, acá me quedaría 4 y 4, porque 5 menos 1 me da 4. Y acá me quedaría 3, 1 y menos 4. Si yo hago la multiplicación de esos dos vectores, me tiene que dar igual a 0.
No siempre les queda un polinomio de grado 2. Podemos tener que k no esté al cuadrado y esté la k solita. Ahí sería más fácil para ustedes poder despejar el valor de k y no les haría falta hacer, en este caso, Bhaskara. Lo máximo que van a tener el valor de k es con cuadrado, así que no se preocupen, no van a tener el cubo ni en algún otro exponente. Van a tener el cuadrado o van a tener k elevado a la 1, en donde directamente lo que van a tener que hacer es despejar. ¿Se entendió este ejercicio? Si no, lo Profe, vamos tengo a una volver a pregunta. ver la clase bien igual. Sí, profe, se entendió. Profe, Bien. una pregunta. Cuando, por ejemplo, en este caso K, que tenemos dos resultados, K1 y K2, tenemos que hacer los dos reemplazos de K1 y K2 y los dos reemplazos tienen que dar igual a 0 para saber si está bien. Sí. O Pero no dar se el mismo confundan. resultado si no es 0. Les tiene que dar 0, pero no se confundan, a veces piensan que reemplazan un valor y el otro a la vez. Es decir, no es que el 4 viene acá y el 1 viene acá. Se reemplazan en los dos vectores el 4, ese es un caso. Se reemplazan en los Profe, dos vectores el 1. disculpe, tenemos ahora otro horario de física, ahora que ya empiezan a las 35. Sí, ya sé, esto era lo último que íbamos a ver. Por eso les pregunté si hay alguna duda. No, gracias. ¿Hay alguna consulta? ¿Pregunta? No, o sea, yo por mí se entendió todo. Listo, chicos, los que no tengan preguntas se pueden Muchas desconectar. gracias, no hay profe. problema. Listo, gracias, profe. Nos vemos. Gracias, profe. Profe, que tenga buenas noches. Chao, profe. Profe. Muchas gracias. Chao, profe. Pero no hay problema. Profe, yo le quería preguntar sobre la guía de los ejercicios, o sea, la guía práctica. Vi que son un montón de ejercicios. ¿Es recomendable hacerlos a todos o a algunos principalmente? Yo les sugiero, porque vienen que tienen como un enunciado y tienen A, B, C, D, F y creo que hasta la Z más o menos. Hagan por lo menos 3 o 4, fíjense, yo no les digo que hagan todo, porque capaz que no les da el tiempo de hacer todo y tienen otras materias. Con la mano en el corazón, eso lo entiendo. Hagan 2 o 3, cosa de que, porque uno, no se van a dar cuenta si tienen dudas. Yo lo que les sugiero siempre es que hagan 2 o 3 de cada enunciado. Si después les da tiempo, completan. Pero vayan pasando de título, porque a veces demoran mucho tiempo en hacer un solo modelo y después tienen millones de modelos más de ejercicio. Entonces, hagan A, B y C o salteado. Hagan, por ejemplo, no sé, la A, la E y la F. Como para saltear, vean si eso les sale. Fíjense si tienen el mismo resultado. Si les sale, pasen al otro. Y así vayan viendo. Yo les sugiero eso, si lo quieren hacer de esa forma. Si tienen tiempo y quieren hacer todo, de 10. Pero yo Bien, para que vayan genial. pasando onda de título y no se queden solamente en una sola modalidad de ejercicio. Claro, sí, genial, profe. De nada. Muchas gracias. Alguien más me dijo que tenía una duda, o no sé, o se habrá desconectado. Si no, nos vemos el lunes que viene. Nos vemos, profe. Adiós.